acerca de algo que resulta bien fácil de decir, y no solamente fácil de decir, sino también sumamente manoseado en las palabras cuando hablamos de cristianismo, ¿verdad? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Suena bien fácil. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue cuestionado acerca del gran mandamiento por los fariseos, fue una pregunta que para ellos en aquel entonces, en su contexto, tenía mucho significado, y también la respuesta de Jesús tenía un significado muy claro, muy bien definido, porque la religión judía tiene muy claro el concepto, usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento, muy claro el concepto de prójimo. Pero nosotros no lo tenemos muy claro, porque fíjese, pasó lo siguiente: ellos llegaron y le dijeron al Señor, para tentarlo, ¿no? Para tratar de ponerlo en cuatro: ¿cuál es el más grande mandamiento, Señor? Y entonces les dijo: el primer y grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y ellos se quedaron así: bueno, ok, y como que ya se iban, y de repente, pero el segundo es semejante. Y la palabra semejante es una palabra que nos da una significación de el mismo nivel, la misma importancia, el mismo tipo de mandamiento, un mandamiento grande e importante. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo hemos oído un montón de veces. Y esas veces que lo hemos oído, yo creo que por lo menos son la misma cantidad de veces que hemos oído: yo sirvo a Dios, no a los hombres. ¿Lo ha oído o lo ha dicho alguna vez? O tal vez es que la opinión que me importa es la opinión de Dios. ¿Lo ha dicho o lo ha pensado alguna vez? Vamos a hablar un poquito de lo que dice la palabra al respecto de lo que significa esto. Primero que nada tenemos que entender el concepto de prójimo. El concepto de prójimo tiene que estar claro. Lo notamos cuando uno de los fariseos le preguntan a Jesús, en Lucas 10:29, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, prójimo, de acuerdo con la cultura judía y de acuerdo con el significado de la palabra, es el que está cerca, el que mora cerca de mí, aquel que comparte mi vida. La palabra a nosotros nos lleva a un concepto, el concepto que dice en Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fíjese bien, esto es interesante. El judío no estaba obligado a amar a su enemigo no era su prójimo. Así lo dictaba la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso dice Torah. Sin embargo, Jesús dice: amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Está violando Torah? ¿Está violando la ley? No. Lo que está mostrando el Señor Jesús ahí es que los sentimientos o las circunstancias, las cuestiones circunstanciales que hacen de otro hombre o de otra mujer nuestro enemigo, no valen para Dios. Aún el que se considera tu enemigo, él se considera tu enemigo, es tu prójimo cuando tú dejas de considerarte su enemigo. O sea, si tú dejas de considerar que tú eres el enemigo o la enemiga de alguien, entonces se convierte en tu prójimo, aunque esa persona todavía te considere su enemigo. ¡Wow! Cuando tú aprendes a amar como Dios amó, entonces ya todos son tu prójimo. Sientan lo que sientan acerca de ti. Y entonces aprendes a amar como Dios ama. ¿Pero qué es amar? Amar no es tener un sentimiento bonito, amar no es sentir mariposas en el estómago,
o es sentir así en el corazón el fuego abrasador. No. Amar es tomar la decisión de procurar todo el bien posible para la persona amada, aunque no te lo paguen, aunque no te lo agradezcan, aunque no recibas nada a cambio. Eso es amar como en términos míos. Ahora, ¿cómo puedo llegar a amar al prójimo? Porque está fácil decirlo, ¿verdad? O sea, ama a tu prójimo y luego sales y ves que te rayaron el carro, te echaron basura en la puerta de tu casa. Aquí en Yucatán hay costumbres todavía más duras. Te aparecen en la puerta de la casa, ¿verdad? Cosas fuertes. Problemas en el trabajo, problemas en la escuela, al hacer negocios con los vecinos. Y entonces dices, ¿y cómo los voy a amar? Fíjese que cuando estábamos chavitos nosotros en la iglesia, teníamos un canto que lo cantábamos como de broma. Creo que ya se lo había platicado en alguna ocasión, eso no me dejará mentir, pero creo que sí, ya se había platicado, ¿no? Es un coro que cantábamos, que está muy bonito, pero que lo hacíamos así. Fíjese, Pastor Mauro, hermana linda, bendiciones, buen día. Cantábamos, vamos a responder, ¿no? Cantábamos así. Decía, amamos a la gente, pero luego le poníamos nombres propios y ahí es donde se ponía muy divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos, amamos a Chuy, amamos a Chuy porque estamos en Cristo. Y en la siguiente estrofa volteamos al cielo con cara de sufrimiento y decíamos, se necesita de Cristo para amar a Chuy. Porque sin Cristo ni cómo, ¿verdad? Y era un juego, o sea, era una broma. Pero fíjese que en realidad, atrás de esa broma se esconde una realidad muy cierta. El amor que nosotros debemos, porque es un deber, porque es una orden de Dios, cuando dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, es una orden, amaos es un imperativo. El amor con el que debemos amar a otros, a nuestro prójimo, es un amor que no es humano, no es de este mundo. No proviene del corazón del hombre, sino proviene de Dios. Y si yo tengo que amar, no espero sentir amor, sino tengo que amar, entonces ¿qué puedo hacer para que eso ocurra? Porque ciertamente no está tan fácil, ¿verdad? Lo podemos decir y lo podemos enseñar, y yo lo puedo predicar desde el púlpito bien bonito, y luego cuando me bajo del púlpito, Padre de misericordia, ayúdame, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para amar? Le voy a compartir rápidamente algo que tal vez es tema de un sermón, de un amplio sermón, pero como esto no es un sermón, lo vamos a hacer con rapidez. Primero que nada, y por principio, tengo que entender que el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que son semejantes, en realidad son uno solo. Mateo 25. Mateo 25 nos revela que Cristo Jesús en el día del juicio no va a evaluar mi amor por Dios, por mis devociones en el templo, no va a evaluar mi amor por Dios por mis cantos, mis alabanzas, por cuánto tiempo me la pasé tirado en el piso llorando delante de Dios para decirle que lo amaba. Mateo 25 dice que el Señor, cuando tome a uno de los escogidos para salvación y le diga, pasa, entra al gozo eterno de Dios, porque tú me viste enfermo y me visitaste, me viste preso y estuviste conmigo, me viste desnudo y me vestiste, me viste sediento y me diste agua, me viste triste y me abrazaste. Y este justo le va a decir a Dios, Señor, yo a ti, pero ¿cuándo? Que yo recuerde, no lo hice, ¿no? Y entonces el Señor va a decir, por cuanto hiciste todo esto al más pequeñito de tus hermanos, a mí lo hiciste. De la misma forma en la que ahí mismo en Mateo 25, el Señor va a decirle a otro, tú estás desechado y no puedes formar parte del reino, porque me viste enfermo y no me visitaste. Me viste preso y no estuviste conmigo. Me viste desnudo y no me vestiste. Me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste sediento y no me diste de beber. Y este le va a decir, yo nunca te vi, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque viste a estos, los más pequeñitos, de entre tus hermanos, y no lo hiciste. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo se convierte en una sola cosa en nuestra acción, en nuestra vida. Así que, lo primero que tenemos que hacer, 1 Juan 4, 20 y 21, que dice,
que el que dice amar a Dios, pero no ama, el tal no es de Dios, porque Dios es amor. El que dice amar a Dios, el que se dice cristiano, el que se dice de Cristo y no ama, pues no es, porque Dios es amor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender lo que es amar a Dios. Amar a Dios es, ya no, digamos que a Dios no podemos procurarle el bien, ¿verdad? Porque Dios es infinitamente perfecto. Pero sí podemos procurar en todo tiempo vivir conforme a su voluntad. No quiere decir que lo logremos siempre si no estamos perdidos. Dios nos entiende y Dios sabe que estamos en un proceso de crecimiento. Pero nuestro propósito debe ser perfecto. Todos los días debemos levantarnos con el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si nos equivocamos, vamos a los pies de Cristo para que Él nos limpie con su sangre. Pero ese debe ser nuestro propósito. Amar a Dios es que sea el primero en todo. Nuestro primer amor. A veces se malentiende este concepto. El primer amor no es el amor más antiguo, o el que sentimos cuando recién nos convertimos, o el que teníamos al principio de nuestra vida cristiana. El amor es, déjame poner esto. El amor es, el primer amor es el que nosotros tenemos por encima de todos los demás. El primer amor es el amor más grande. El primer amor es el amor más importante, el que sobrepasa a todos los demás. No el más antiguo, sino el mayor. Dios es nuestro primer amor. Entonces, amamos a Dios. Ese es el primer paso. Tenemos que entenderlo. Cuando nosotros entendemos este primer paso, nosotros vamos a entender que el segundo mandamiento es semejante al primero. Jesús hizo una distinción entre el primero y el segundo mandamientos cuando dijo que el segundo mandamiento es como el primero. No es lo mismo que el primero, no es el primero, no es el mismo mandamiento. Son dos mandamientos, aunque están al mismo nivel, no están separados, están juntos. Y el segundo depende del primero. No puedes decir que tomas a tu prójimo pero que no amas a Dios. Eso es el altruismo humano, una pretensión de cumplir el segundo mandamiento sin haber cumplido el primero. Esas personas que dicen que aman a su prójimo y que dan su vida y que dan su dinero y que dan su tiempo por el prójimo. Pero ¿saben qué? Le voy a decir algo que es muy sencillo. Si usted sabe perfectamente y conoce perfectamente y se sabe la vida, la obra y la historia de la persona que ama a su prójimo así, entonces hay que tener cuidado, porque la palabra de Dios dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Si tú amas a tu prójimo y en ese amor a tu prójimo te encargas de que todo el mundo lo sepa y te tomas una selfie cuando le estás dando de comer al hambriento y solicitas que te filmen cuando estás abrazando a un niño de la calle, entonces solo te amas a ti mismo. Y lo que estás buscando es satisfacer tu ego. El verdadero amor no está esperando ser reconocido, solamente esperando. El mandamiento de amar a tu prójimo depende de que ames a Dios. Ahora bien, ya cuando has entendido que amas a Dios o que debes amar a Dios, entonces ese amor debe manifestarse de una forma específica. ¿Cómo se manifiesta el amor? Ya lo dijimos, Mateo 25. Sirviendo a aquel a quien ama. Sirviéndole, siéndole útil, haciendo lo que esa persona necesita. No lo que quiere, sino lo que necesita. Porque a veces cuando servimos a nuestros hermanos y hermanas, hacemos lo que necesitan y no les gusta, ¿verdad? Lamentamos eso. Todos. O sea, nosotros como pastores, pero también ustedes. A veces la gente esperaría de nosotros algo distinto. Pero nosotros, si entendemos lo que Dios quiere, entonces vamos a hacer lo correcto. Y si hacemos lo correcto, sin esperar gratitud, sin esperar nada a cambio, si servimos a la gente, si la servimos como Dios quiere que la sirvamos, entonces realmente vamos a estar amando. Y ese amor va a producir lo que nosotros entendemos en Romanos 12. Ahí en Romanos 12 nosotros entendemos algo, todo el capítulo del 1 al 15 nos dice con toda claridad, y aún más adelante, que la vida de un verdadero cristiano, de una persona que realmente ha sido tocada por Dios, debe ser transformada para el bendición. Si nosotros no estamos contribuyendo, aportando
a la transformación de una vida, a lo mejor estamos actuando con la mejor intención, pero no estamos siendo eficaces en el amor. El amor de Cristo nos transformó radicalmente porque nos trajo de muerte a vida, nos dio salvación, nos sacó de la perdición y nos trajo a la salvación, nos hizo hijos de Dios. Es una transformación efectiva. ¿Cómo vamos a amar nosotros a nuestro prójimo? Procurando que sea transformado, que sea llevado a crecer y que sea llevado a ser la versión de sí mismo que Dios concibió desde el principio, que sea restaurado a la imagen y semejanza que Dios concibió para esa persona. Y eso implica muchas veces que nosotros tengamos que tomar una posición que a esa persona no le guste cuando la exhortamos, ¿verdad? O que le entristezca cuando negamos nosotros algo que esa persona quisiera de nosotros, pero que sabemos que no le edifica. O que probablemente incluso se sienta defraudada por nosotros porque no estamos de acuerdo con sus expectativas, sino con las expectativas de Dios. Pero yo le puedo decir que varias personas que a lo largo de mi vida me hicieron sentir esa clase de decepción, porque no pasó lo que yo quería, con el tiempo se convirtieron en las personas de quienes más entrañablemente puedo yo dar gracias por la bendición que representaron para mí. Estoy hablando de mis maestros, que me reprendieron y que me exhortaron muchas veces. Estoy hablando de mis pastores, que en muchas ocasiones me disciplinaron y me hicieron entender lo que significaba caminar con Dios. Estoy hablando incluso de mis padres, que en más de una ocasión me metieron en disciplina, aunque a mí no me gustaba, ¿verdad? Y lo que ocurría con ellos era sencillamente que me amaban, más allá de cumplirme mis caprichos. Y eso, amados hermanos, es exactamente lo que nosotros tenemos que entender y para lo cual fuimos llamados. No quiere decir que tengamos derecho a andar regañando y exhortando a todo el mundo, ¿verdad? Dios nos pone en una posición determinada, cada quien de acuerdo con nuestra forma, nuestro ministerio y nuestro servicio. Pero el verdadero amor radica en amar a nuestro prójimo. El verdadero amor a Dios radica en extender la mano al necesitado. No necesariamente tiene que ser una cuestión de índole acá tremendamente espiritual, porque a veces la necesidad es muy básica. A veces la necesidad es un plato de comida. A veces la necesidad es un abrazo. O simplemente ponerse a escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Porque a veces pasa, ¿verdad? A veces pasa que alguien simplemente lo que necesita es desahogar su corazón. Y si tú estás ahí para escucharle, tú lo estás amando. Y así Dios te da palabra, pues soltarás la palabra, ¿no? Pero es que usted dice, ya le hablé yo, tú ya cállate. Yo ya lo hice, tú solamente escuchas. Y así es como Dios obra. Y así es como nosotros tenemos que estar dispuestos a ser usados si realmente amamos a Dios y realmente amamos a nuestro prójimo. Y a veces nuestro prójimo es la persona que en nuestro trabajo nos maltrata y nos insulta o se pone al brinco con nosotros, ¿verdad? Y ahí es en donde realmente revelamos cuál es nuestro corazón. Y si somos capaces de sobrepasar eso, guardar silencio y esperar que Dios sobre en su corazón, entonces lo estamos amando. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque así es como Dios nos usa. Y a veces ni cuenta nos damos. Hasta que ya pasó y decimos, ya sé lo que quería Dios. Gracias a Dios por eso. Yo le pido en el amor de Cristo que medite profundamente en esta palabra y que la lleve a cabo. Porque estamos en un mundo que se está quedando sin luz, estamos en un mundo que se está sumiendo en la oscuridad, en la amargura. Y yo le digo, con toda honestidad y con toda reverencia, que esto no se va a acabar ya, porque está escrito que esto va a ser cada vez peor. Y en medio de esa oscuridad, la iglesia tiene que brillar. En medio de esa amargura, la iglesia tiene que ser la sal de la tierra y darle un sabor. En medio de esa oscuridad somos la luz del mundo, porque así fuimos llamados por Cristo Jesús. Y no es porque sea el nombre de una religión, es porque es la misión que nos fue dada a cada uno de nosotros. Brilla, dando amor, sabiendo que cuando uno ama a su prójimo, está demostrando su amor a Dios. Ahí.